Miren, una alianza público-privada no es regalarle un bien del Estado al empresariado privado. Porque aquí hay muchos comunicadores que dicen, no, eso es regalarle las arcas del Estado, los bienes del Estado, al proletariado, a la sociedad. No. Es una sociedad, Estado, empresariado, donde es una calle, como decía doña Miriam Germán, es de doble vía. Es de doble vía porque es un ganar-ganar. El Estado facilita los permisos. En este caso, las condiciones jurídicas para la inversión, y el inversionista pone el dinero y hace el desarrollo. Pero siempre va a ser fiscalizado y administrado hasta cierto punto por el Estado o un Estado, ya sea en otro país. Y si ustedes no me creen, pueden buscar en Google el éxito de las alianzas público-privadas en países en vía de desarrollo. ¿Por qué? Porque abaratan ese gasto desmedido del presupuesto y más bien, si usted pone sobre una balanza desarrollo versus gasto, siempre va a ganar el desarrollo porque viene de activos privados que entran en sociedad con el gobierno o en este caso el Estado a través del gobierno. Entonces, en el área clínica, miren el ejemplo del Ecuador ahí. El Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, si bien es cierto, como en todos los países del mundo, cuando hay un gran flujo de caja, hay sus escapes, no lo voy a negar, pero gran parte de la modernización de los hospitales públicos de ese país ha sido a través de las alianzas público-privadas. También en Colombia. Como dije una vez también, que no da abasto el presupuesto asignado para la reforma penitenciaria de este país, y lo que hay que hacer es alianza público-privada. En Estados Unidos el 70% de las cárceles son alianzas público-privadas, de empresas privadas que repotencian cárceles y las administran. Pero también en Perú se vio ese caso, y creo que en Colombia hay algo así. Entonces las alianzas público-privadas, más que una desgracia donde el Estado está endosando sus bienes al empresariado, no es así. Es una sociedad donde el menos afectado es el Estado. Es más, eso es un trabajo para mí, porque el empresario pone en funcionamiento una maquinaria de utilidad y el Estado lo único que hace es cobrar y fiscalizar que ni evadan impuestos y que cumplan con el contrato. ¿Sabes qué ha pasado con esto, Roche, en República Dominicana? Que aquí mucha gente le tiene miedo porque las APPs, ¿verdad? Las alianzas público-privadas van en cierto sentido a eficientizar, a llevar la eficiencia del sector privado a los sectores públicos. Ahora, ¿por qué mucha gente en República Dominicana le teme? Y yo me identifico con eso. Porque mira, por ejemplo, yo te voy a citar un caso aquí en República Dominicana de una APP que ha sido funesta para el país. La carretera, la autopista Samaná. Ese peaje sombra le ha traído una mala experiencia. Por sí, pero ahí perdió la esencia porque vino la mano. No, pero para allá que voy. Entonces, ¿por qué una gran parte de dominicanos le tiene miedo a esa palabra alianza público-privada? Porque aquí hicieron unos negocios funestos, ¿verdad? Delincuenciales, que no se procuró en ningún momento el beneficio para el país. Lo que se procuró fue el beneficio para los que estaban negociando, haciendo ese negocio en ese momento, en esa actividad. Y lo blindaron porque no se puede modificar. Lo blindaron. Ni rescindir. Entonces, ustedes entienden ya, por ejemplo, tú ves por qué yo tengo mi oposición, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Bávaro. No es por nada, señores, porque todo lo que ven en favor, ¿verdad?, de crear empleos, claro, y de beneficio para las comunidades, será bienvenido. No voy a velar. Ahora, ¿cuáles son las condiciones, por ejemplo, de ese asunto del aeropuerto de Bávaro? 15 años de exoneración de impuestos, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Porque se supone que se va a crear impuestos, pero Jochi, el informe que realizó el Ministerio de Economía del país, ¿verdad? En el pasado gobierno, en el pasado gobierno donde se aprobó eso, que se aprobó de manera ilegal, dice que el Estado va a tener pérdida por 4.000 millones de eso. Anual. 4.000 millones de pesos. Anual. Sí. Entonces, oye, este año nosotros tenemos que pagar 80 millones de pesos de peaje sombra por la autopista Samaná. Entonces, ¿cómo diablo ustedes pretenden que yo vaya a apoyar una actividad del aeropuerto Bávaro si es prácticamente calcar
Es un calcar, es replicar, es una fotocopia de ese negocio del aeropuerto de Tú la sabes autopista Samaná. que lástima que la ley, Manuel, no tiene retroactividad, pero volviendo al tema de la pista de Samaná, no teníamos una normativa mediante la ley, ni teníamos una dirección. Tal vez, si se fuese a renegociar ese préstamo, perdón, esa alianza público-privada de la carretera, primero no sería un modelo jurídico de concesión, sino más bien un APP donde haya igualdad de condiciones. Y donde tanto para el Estado sean inversionistas, sean dueños ambos. Exactamente. Entonces, lastimosamente las leyes no tienen retroactividad. Y cuando la retroactividad solamente beneficia al imputado. Yo creo que por eso es el afán de que no pase la ley de extinción de dominio, porque esa sí va a tener retroactividad. ¿Entendiste? Claro. ¿Por qué hay mucha gente que están bombardeando esa ley de extinción de dominio? Porque incluso hay muchos que si la aprobaran, que si la aprobasen y levantasen la mano para aprobar esa ley, estarían aprobando la guillotina para sus cuellos. Entonces, pero yo creo que va a pasar, Esa ley tiene 10 años dando vuelta. Eso igual que el Código Penal, que tiene como 20. Ya el Código Penal ya es mayor de edad. La ley de extinción de dominio ya tiene unos 10 años. Pero inexorablemente eso va a tener que pasar. ¿Sabe por qué? Porque esas leyes son prácticamente, no la imposición, no lo quiero llamar así, ¿verdad? Pero es un programa de las Naciones Unidas. Eso es una agenda. Sí, son objetivos. Son objetivos de la mancomunados, los objetivos al 2030 internacional. Entonces, todos los países que fueron signatarios, ¿verdad?, a esa agenda de desarrollo al 2030, son signatarios y van a tener que aprobar esas leyes. Aquí en Haití, en Perú, en Singapur, van a tener que aprobar esas leyes. Porque es un objetivo en conjunto. Porque es un objetivo conjunto que todos lo aprobaron. Entonces, le pueden dar toda la vuelta que sea. Digo, si no pasa como la ley, por ejemplo, una ley que aprobaron sin sanciones. ¿Cuál fue esa? Por ejemplo, la ley de compra y contrataciones, prácticamente, cuando la aprobaron en principio, era una ley que lo único que tenía sanciones administrativas. Sí, es verdad, no tenían sanciones judiciales. Es verdad, tienes razón. Porque aquí tenemos una manada de cáncer, ¿oíste? Tenemos una manada de cáncer que a veces te mandan las leyes, hay cosas que tienen que aprobarse, pero la hacen de manera tal que no afecte a los que están involucrados, que de una manera u otra miran, porque hay gente también que son sabios, que son inteligentes, que están haciendo leyes, pero que son como los narcotraficantes. Los narcotraficantes, cuando la DEA y la DNCD, ¿verdad?, descubren uno de los métodos que ellos tienen 100 más avanzados. Claro. Que a los cuales la DEA ni la DNCD tienen acceso. Entonces hay congresistas también que son tigres. No, y que ven más para allá de la curva. No van a afilar cuchillos. Tenemos una llamada de la diáspora. Tu tarde, buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Hello. Se fue. Hello. Hizo como María. No, está en la línea. Parece que tenemos un problema con el audio del teléfono. Pero sigan llamando, señores. Profesor, parece que la llamada no se escucha. Bueno. Mira, te iba a decir que lamentablemente hay legisladores buenos que proponen muchas o someten muchos anteproyectos de ley que son a favor del futuro de este país, pero hay otros que, imagínense, hay algunos que lo que bailan encima de una mesa, otros van a cantar, otros van a quejarse de que el ministro no los reciben, otros quieren que sea un patrimonio cultural de aquí la pelea de gallos, cuando hay en países que eso es un delito, una tipificación penal. En Estados Unidos es penal. Claro. Mira, ¿usted recuerda que aquí se aprobó una ley que un ciudadano no podía someter a un funcionario? Ah, claro. Que tuvo el Tribunal Constitucional que declarara inconstitucional. Claro, porque lo que le digo es decir, aquí hay también congresistas que son como los narcotraficantes. Mira, que cuando vienen... Mira, ahí tenemos, que si eso no hubiese, si no lo hubiese... Buenas tardes, tu tarde. Buenas tardes. Saludos. Diga usted. Oh, todo bien, todo bien. Cuéntenos. Bueno, yo estoy llamando para hablar de esa ley de dominio público. Sí. De extinción de dominio. Sí, de extinción de dominio. Mire, esa ley
Es difícil que pase porque es que los congresistas son todos delincuentes, ahí no hay... No todos, no todos, pero hay ellos muchos. no van a volar cuchillo para su garganta, como te digo. No todos, pero hay muchos que son delincuentes. No, el 90%. Ah, no. Gracias, un abrazo. Miren, señores, qué difícil. Uno no sabe a veces si aspirar o no aspirar a legislador, porque hay una alta tasa de rechazo a los legisladores.